La Play Store es extensa y ha estado vigente más de una década, albergando dentro de sí un sinfín de juegos y aplicaciones. A pesar de que han pasado desapercibidas, muchas de estos juegos resaltaban por su contenido, ambiente o polémicas que crearon. El día de hoy vamos a indagar en estos títulos, que forman parte del lado bizarro y polémico de Play Store. Sin duda, la época dorada de los juegos móviles fueron los primeros años de la década pasada. Los juegos para celulares del 2010 en adelante presentaron experiencias que marcarían un antes y después en los dispositivos de bolsillo. Aunque la mayoría recordará juegos como Pou, Angry Birds o los clásicos Talking, entre muchos más, la verdad es que la mayoría de juegos que salían durante esta época eran muy peculiares. Una gran cantidad de estas entregas presentaban contenido violento y explícito. Esto era una tendencia de esas épocas. Las tiendas móviles en esos tiempos estaban repletas de juegos de ese tipo. Pero para encontrar el origen de esto, tendremos que repasar brevemente primero por los juegos Flash de navegador, que principalmente abarcaron los años 2003 hasta inicios del 2010. Los juegos Flash se popularizaron casi al mismo tiempo que los juegos móviles, cerca de los inicios del 2010. Así, surgieron títulos populares como lo fue Happy Wheels, un clásico de internet, que entre muchas cosas, destacaba su contenido violento. Al surgir casi al mismo tiempo, los primeros desarrolladores de juegos móviles tomaron mucha inspiración de estos juegos Flash. Vieron luz los famosos títulos basados en muñecos de trapo, aquellos en los que podías manipular a un personaje X, de muchas maneras. Eran simples en papel, pero que destacaban por sus físicas y efectos de gore. De vuelta en ese entonces, nadie estaba seguro de cómo resultaría el mercado móvil en cuanto a juegos se refería, por lo que los escasos desarrolladores no se arriesgarían a gastar mucho presupuesto en sus títulos, ni tampoco en la publicidad. Por esa razón, generar impacto visual con contenido explícito era una estrategia de marketing viable. Por eso es que las imágenes publicitarias de estos juegos eran muy peculiares, haciendo énfasis en elementos como la sangre. Resultó ser un gancho efectivo para la audiencia móvil, creando pequeña viralidad en las tiendas. Ten en cuenta que en esos años no existía TikTok, ni Instagram, y YouTube no era lo que es en la actualidad. Los desarrolladores dependían únicamente de cómo se veían sus juegos en las tiendas de apps. Su icono, el título, y las imágenes para captar la atención. Por lo que todo era un caos. Las normas tampoco eran tan estrictas, lo que hizo que no hubieran tantos límites a la hora de crear juegos. Esto, sumado a que los dispositivos móviles de aquel momento no tenían la capacidad suficiente para más, recurrir a crear juegos ragdoll era innovador y fácil de hacer. Evidentemente, estos juegos iban en su mayoría dirigidos a niños, que eran y siguen siendo el principal público en juegos móviles, haciendo todo aún más rentable. Sin embargo, con el pasar de los años, la moda de este estilo de juegos iba mermando, volviéndose repetitivo. Finalmente, los juegos con más calidad y las normas más estrictas los terminaron de enterrar. Pero vamos a darles un vistazo a los más populares, y ver lo que estas entregas tenían para ofrecer. Lanzado en 2012, Fallen Fred es un juego viejo de móvil que destacaba por sus físicas. Aquí controlas a este personaje llamado Fred mientras cae en un pasillo vertical, con el objetivo de esquivar los obstáculos y llegar al final. Este juego sobresalía porque no se reservaba a la hora de mostrar su violencia caricaturesca. Cada vez que Fred se golpeaba, serías capaz de ver cómo su vida, siendo representada por el rostro en la esquina de la pantalla, se demacraba poco a poco. También, el mismo muñeco de Fred iría perdiendo extremidades, dando como resultado un espectáculo de líquido rojo vital por todas partes. En 3D, por supuesto. Ya se ha hablado mil y un veces de Charlie y la carne, pero vale la pena darle un repaso rápido. Basado en los juegos Talking de ese entonces, Charlie de este hack presentaba a este trozo de carne roja con rostro que estaba listo para ser torturado por el usuario de distintas formas. El juego destacaba más que nada por sus animaciones crudas, que pueden llegar a ser incómodas según a quien preguntes. Pero si queremos al mayor ejemplo de lo turbios que podían llegar a ser estos juegos, debemos hablar de Pony Torture. Este juego presentaba a un pony bebé, al cual podías, torturar de muchas formas. Según puedo suponer, estuvo disponible durante los años 2015 y 2016, basándome puramente en registros en páginas como Reddit o el mismo YouTube. A diferencia de juegos como Charlie the Stick o el de Fred, Pony Torture era demasiado gráfico, al punto de ser genuinamente desagradable.
no se contenía a la hora de mostrar extremidades, carne, huesos, etc. Se dice por ahí que fue hecho por un hater de los ponis, y la verdad es que sí me lo creo. Es muy asqueroso, especialmente porque es obvio que el público objetivo de estos personajes son los niños, y con razón fue eliminado de Play Store. Aunque bueno, casi todos los juegos de este tipo fueron dados de baja. Oficialmente, por lo menos. Un par de ejemplos más de estos curiosos títulos son Torture Him y Torture Dude. Ambos fueron controversiales, pero Torture Him fue un poco más lejos. Este juego recibió duras críticas en su momento, por permitir a los jugadores torturar a un personaje basado en un expresidente de un país llamado Sri Lanka. Sí, yo tampoco sabía que existía. Este juego mostraba una caricatura de esta figura política, y se permitía torturarlo utilizando zapatos, jeringas, electricidad, sogas, etc. Como era de esperarse, se armó un revuelo mediático que terminó por eliminar el juego de la Play Store. Dejando de lado un poco la sangre y toda la vaina edgy, ahora vamos a conocer la historia de algunos juegos que fueron controvertidos, e incluso baneados de Play Store. Empecemos con Mariam Game, un juego árabe. En un inicio, se popularizó por hacer uso de anuncios falsos, ya sabes, de esos que usan animaciones que nada tienen que ver. Ahora bien, hablando del juego en sí, este consta de una traducción muy mala, pues está traducida directamente del árabe. La historia nos cuenta la travesía de una chica llamada Mariam, quien está perdida en un bosque y le pide ayuda al usuario para volver a casa. A simple vista, puede parecer un juego raro y oscuro, pero nada más allá de eso. Sin embargo, este llamó la atención negativa de expertos sociales de Arabia, quienes pidieron la prohibición completa de este juego, pues según ellos, es peligroso porque fomenta la insensibilización ante la violencia o que incluso incita la autolesión a los niños. Llegó a tal punto que la policía de Dubái alertó sobre el juego. La verdad es que este juego recopila información del usuario a través de preguntas en las que te cuestiona cosas como dónde vives, cuál es tu perfil de Facebook, o cuáles son tus pensamientos políticos. También se dice que Mariam Game funciona como un virus que puede robarte la información, hacer llamadas, recibir mensajes turbios, entre otras cosas. En realidad, todas estas afirmaciones son realmente rumores, que el creador de la app negó, alegando que solo es una aplicación para entretenimiento y no guarda las respuestas, por lo tanto no recopila como tal la información y no existe violación de privacidad, lo que probablemente es verdad. Dirty China's Restaurant. Este es un juego xenófobo en el que literalmente se mostraba como en este restaurante chino ficticio, el cual podías manipular, se comían perros y gatos. También presentaba estereotipos degradantes de la cultura china, fomentando aún más el racismo hacia los chinos y su cultura. Por obvios motivos, se criticó duramente la aplicación. Para agregarle más leña al fuego, el desarrollador, Vigo Trade Game, era americano. El título ni siquiera llegó a ser lanzado, ya que tras la polémica, las tiendas de aplicaciones tomaron medidas contra el desarrollador, haciéndole imposible publicar su juego de forma oficial. El creador terminó cediendo y pidiendo disculpas, aunque también se intentó justificar usando la sátira como excusa, pero de poco le sirvió. Los juegos basados en cirugías fueron populares hace años. Estos no pasaron desapercibidos y también tuvieron lo suyo por contener contenido inapropiado. Uno de ellos fue Plastic Surgery for Barbara. Consistía en hacer incisiones con un bisturí y realizar liposucción a un personaje femenino que se asemejaba a una Barbie. La descripción del juego hablaba de una chica con sobrepeso, a la cual se la clasificaba como fea, y, tras realizar varios procesos dentro del juego, la misma chica se transformaba en una versión delgada de su misma, haciéndose una comparación de un antes y después al final. Por cosas como esta, la aplicación fue catalogado como sexista y perturbadora. Según un expresidente de una asociación de cirujanos plásticos, este juego utilizaba descaradamente temas infantiles, como las Barbies, para dirigirse a niños y exponerlos a retóricas sexistas, al criticar el cuerpo de un personaje, que según, no se ajustaba a un estándar de belleza. Tanta fue la controversia que incluso se llegó a emitir en un canal de televisión muy popular llamado CNN. Y bueno mis chavalines, aquí termina este video cortito pero interesante, porque la neta ya me dio pereza seguir editando. Este video fue un poco de relleno al verdad, pero ciertamente no tengo muchas ideas para los videos últimamente, así que ya se la saben. Si tienen un tema en mente que quisieran del que hable, pueden comentarlo y le echaré un vistazo. Por otro lado, no les cuesta nada dar un like, dejar un comentario bonito, decirme que borre la cuenta, etc. Todo es bienvenido.
Bueno, casi todo. Conmigo es hasta una próxima ocasión. Tal vez en un mes o dos, quién sabe, jejeje. Bueno, ahora sí. Buenas noches y buena suerte.